Hola, buenas a todos, espero que estén bien en este nuevo video y para que sigan aprendiendo y resolviendo cualquier tipo de problema ustedes mismos con ejemplos concretos paso a paso. En este caso les explicaré cómo realizar un currículo con una estructura más llamativa desde cero, teniendo en cuenta varias funciones que tiene Word. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es, abrimos un nuevo Word. Luego vamos a formato, luego vamos a márgenes y luego vamos a estrecho. Luego vamos a dar nuestra primera estructura para que sea parecido a esta estructura. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a insertar, luego de insertar vamos a formas, luego de formas vamos a la opción nuevo lienzo de dibujo. Hacemos clic, luego lo achicamos, luego le damos un color para el ejemplo que sea este. Y luego hacemos clic fuera de nuestro lienzo. Luego nos posicionamos arriba y hasta que nos remarque y nos muestre las opciones varias, que en una de esas es ajustar texto. Luego vamos a la opción que dice delante del texto, hacemos clic y luego lo movemos. Donde se marcan las 4 flechitas, como ustedes ven el cursor, movemos hasta una determinada posición y soltamos. Y luego damos el ancho y el alto que uno quiere. Entonces hacemos así, hasta ahí. Bien. Ahora hacemos lo mismo para el otro extremo, o sea, en forma horizontal. Vamos nuevamente a insertar, luego vamos a formas, luego nuevamente al rectángulo, luego hacemos clic acá en nuestra hoja de Word, soltamos, luego cambiamos el contorno, pongamos sin contorno y luego el relleno lo cambiemos a este color. Es para el ejemplo, de ustedes le dan el color que uno quiere. Luego hacemos botón secundario fuera de nuestro recuadro, volvemos a hacer clic en nuestro recuadro, botón secundario hasta que nos aparezcan varias opciones en las cuales no tiene que aparecer, ajuste de texto, luego vamos a delante del texto, si es que no está marcado, hacemos clic y luego movemos hacia uno donde uno quiere. En este caso yo lo voy a mover de esta forma, dejarlo ahí y luego lo muevo hasta ahí. Ahora pasamos a la parte de esta información que va a ir como encabezado. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a insertar. Vamos a la opción que nos dice cuadro de texto. Hacemos clic ahí y luego nos muestra varias opciones. El que a nosotros nos interesa es el primero. Movemos ese recuadro a esta posición. Luego le achicamos los extremos hasta darle el tamaño que uno quiere. Bueno, luego obviamente borramos la información que hay ahí. Entonces tenemos dos formas de proceder. O dejamos así y luego vamos copiando esto mismo en diferentes, o sea, posicionamos afuera, luego hago nuevamente clic en el recuadro, luego copiar, pegar afuera, luego como acá necesitamos también el nombre que veía, entonces vamos acá, le damos el ancho que uno quiere, luego volvemos a hacer pegar, luego vamos nuevamente, hacemos lo mismo con la otra información que necesitamos debajo de este ítem, hacemos el ancho que uno quiere, luego lo que procedemos de la siguiente forma, es decir, hacemos doble clic hasta que nos aparezca las siguientes opciones de formato. Una vez que nos aparece eso, vamos a la opción que dice relleno de forma. Ahí vamos a poner sin relleno y luego en contorno de forma también vamos a poner sin contorno. Ahora, acá escribimos para tener referencia de que podemos escribir algo. Lo mismo acá. Lo que estoy diciendo ahora lo podíamos haber hecho en principio y copiar así cada uno de estos ítems, pero más que nada para que ustedes se ubiquen en qué posición están poniendo cada uno de estos recuadros. Bien, luego hacemos lo mismo y con cada uno de los siguientes recuadros. Ahora bien, pasamos a la siguiente forma que nos falta, es estas dos partes. Entonces hacemos lo siguiente, vamos a insertar, luego vamos a formas, luego buscamos el estilo que uno quiere. Yo en este caso voy a utilizar este estilo, hago clic y luego voy a nuestro Word y voy dándole hasta qué tamaño quiero y luego suelto. Una vez que tengo eso, vamos nuevamente a insertar y luego vamos a forma y nuevo lienzo, o bien directamente vamos a copiar uno de estos, hacemos copiar, botón secundario nuevamente, pegar, y acá esto lo arrastramos hasta esta parte, le damos el ancho para que quede dentro de esa forma que introdujimos. Luego lo que hacemos es darle color de relleno de ese lienzo en sí,
Entonces hacemos relleno de forma, para diferenciarlo, pongamos que sea de esta forma. Entonces esto lo que hacemos luego es agrandar un poco más, agrandamos y luego hacemos lo mismo. En este caso hacemos copiar y pegar, copiar, pegar, movemos esto hasta la otra parte, lo mismo el lienzo que está adentro y pegar. Y acá vamos con las flechas del cursor hasta darle en la posición que uno quiere y listo. Ahora acá lo que hacemos es nuevamente a insertar, vamos a formas, luego al nuevo lienzo y como pueden observar acá se nos puso el lienzo. Una vez que le aparezca este lienzo, lo que hacemos es el botón secundario hasta ubicar la opción de ajuste de texto, luego delante del texto. Una vez que marcamos eso, ahí vamos a poder mover nuestro lienzo y darle el tamaño que uno quiere. Bien, ese mismo lienzo vamos a copiar acá arriba y vamos a achicar esto, achicamos así, ese mismo lienzo lo copiamos acá abajo lo mismo y ahí nos quedaría nuestra estructura. Ahora bien, entonces ustedes obviamente van a tipear todo. Yo lo que voy a hacer es copiar y pegar, entonces yo hago copiar esto, copiando, y ustedes obviamente van a ir tipeando en cada uno de estos recuadros que fuimos dándole nuestra estructura. Entonces yo, para ganar tiempo y que no se haga muy largo el video, lo hago de esta forma. Termino de copiar y continúo. Bueno, entonces ahí, una vez que ustedes hayan terminado de tipear toda esta información, entonces ahora le voy a mostrar para poner la foto y luego la otra información. Con esta foto y la información. Entonces lo que vamos a hacer es esta parte. Entonces esto, una vez que ustedes tienen esto, entonces una vez que han tipeado y les quede muy separado, lo que tienen que hacer es se remarque. Ustedes vean que en el cursor está con las 4 flechitas, mantiene presionado y lo van arrastrando hacia abajo, y lo mismo con la otra información hasta que les remarque las 4 flechitas y lo van bajando hasta que quede de esa forma. Entonces acá lo mismo hacemos así y acá hacemos exactamente lo mismo hasta que nos aparezca la flechita y bajamos. Ahora bien, ustedes dirán, y bueno, si yo quiero agregar más información y no me alcanza el recuadro, lo que tienen que hacer es justamente van agrandando el recuadro hasta que quepa toda la información que ustedes necesitan, o lo achican hasta que quede la información que uno pretende que se muestre. Ahora vamos a poner nuestra foto. Selecciono la foto, hago copiar. Hay otras formas que ya en la descripción del video les dejaré un enlace. Bien, entonces lo que hacemos es, vamos hasta una parte donde no haya ninguna cosa que se remarque, o sea que no hay ni un lienzo ni un recuadro, nada por el estilo, y hacemos botón secundario hasta que nos aparezca la opción de pegar. Y entonces ahí vamos, primero remarquemos nuestra foto y luego ahí vamos botón secundario hasta que nos aparezca. En este caso nos apareció ajuste de texto y luego hacemos delante del texto. Le damos el tamaño que uno quiere y luego lo movemos, la posición que uno quiere, y lo soltamos. Entonces ahí, como ven, ahí quedó nuestra foto. Ahora, para poner la demás información que les mostré, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a achicar este lienzo. Bien, entonces yo, como les repito, yo voy a copiar esta información, pero ustedes obviamente van a tipear toda esta información. Entonces ahí quedó mi información. Ahora, para poder poner cada una de estas imágenes, iconos, básicamente lo que tiene que hacer es buscar en internet. Para el ejemplo voy a buscar, por ejemplo, el DNI. Entonces yo lo que hago es poner icono DNI, luego hago imágenes y busco uno que me parezca de mi agrado. En este caso yo hago clic en este, luego hago copiar imagen, hago lo mismo, voy acá, me posiciono y luego hago pegar. Entonces hago lo mismo que con la foto, veo mi imagen, que se marque mi imagen, luego hago ajuste de texto, si no nos aparece le tiene que aparecer delante del texto, y luego lo arrastro hasta la parte que yo quiero que vaya, y arrastramos y hacemos más chico la imagen y luego hacemos un poco más pequeño, luego esto hacemos que esté más cerca y ponemos ahí. Bien, entonces hacemos lo mismo con las otras imágenes, vamos buscando de esa forma y vamos poniendo al lado de la forma que yo les mostré. Yo voy a poner las demás imágenes y ahora continúo. Bueno, entonces ahí, como ven, ahí quedó similar a esta estructura que les estoy mostrando. Es exactamente la misma estructura. Vieron paso por paso, como en todos mis videos tutoriales, para que vean exactamente cómo se hace y qué funciones o qué estructura se está utilizando. Espero que hayan visto completo el video. Desde ya, muchas gracias.